Hola, bienvenidos a una perla más de la palabra de Dios. Muchísimas gracias por conectarse. El día de hoy vamos a compartir acerca del valor de la corrección y la reprensión. En el Salmo 9, en el libro de Proverbios, en el capítulo 9, versículos del 7 al 9, la palabra nos habla acerca de la corrección y dice: el que corrige al escarnecedor, al necio, al burlador, se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor, al burlador, al necio, para que no te aborrezca. Corrige al sabio y él te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Parte de la vida del creyente y parte del amor de Dios para con nosotros como Padre es su corrección amorosa. Dios no solo nos ama y nos consiente con sus promesas y con sus bendiciones, Dios también nos ama y por ello nos corrige para que no nos deje de ir bien en la vida. No deberíamos menospreciar el castigo del Señor ni su corrección por eso mismo. Más bien deberíamos amarla porque es para nuestro bien. La palabra en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 nos enseña: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En este pasaje nos dice la palabra que además de instruirnos y enseñarnos, la palabra también nos corrige y nos confronta para que estemos preparados para toda buena obra. Y cada buena obra que usted y yo hacemos implica galardones, tesoros, recompensas y coronas que vamos a recibir en la eternidad para disfrutarlas eternamente, pero que también vamos a tener consecuencias buenas aquí en la tierra, porque Gálatas capítulo 6 versículos 7 y 8 nos recuerda que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha, que si cosechamos para la carne, que si sembramos para la carne cosecharemos corrupción, mas si sembramos para el espíritu cosecharemos vida eterna. Por el otro lado, en Hebreos capítulo 4 versículo 12, la palabra también nos enseña y dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra, aquí lo que nos está enseñando este pasaje es que la palabra penetra profundamente en nuestro ser interior y discierne los pensamientos del corazón engañoso y perverso y los pensamientos del espíritu que están en esa parte de nuestro corazón ya regenerado. ¿Y para qué los discierne? Para que nosotros no sigamos el camino de la carne, sino que sigamos el camino del espíritu, para que cosechemos vida eterna y no cosechemos corrupción. En Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11, la palabra de Dios nos dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Por otra parte, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Este pasaje tiene muchísima enseñanza relacionada con la corrección. Algunos de los puntos que podemos ver en ella es que la palabra nos está diciendo que no la menospreciemos, que no la ignoremos, que no la hagamos de menos, que no la rechacemos. Más bien
que la valoremos y la apreciemos como una parte del amor de Dios para con cada uno de nosotros que quiere lo mejor en nuestras vidas. Que no desmayemos, ni nos desanimemos, ni nos sintamos mal por ella. Al contrario, gozarnos en ella, porque no, es una señal del amor del Padre para con nosotros y una dirección para que busquemos lo mejor. Si no nos disciplinaran, no seríamos verdaderamente hijos. Y todos, en mayor o menor grado, somos objeto de su disciplina. No hay un cristiano perfecto que nunca haya sido disciplinado por el Padre. Todos los creyentes, de alguna manera, somos corregidos o disciplinados por el Señor. Y esto es para que participemos de su santidad. En primer lugar, para estar apartados del mundo, para estar cerca de Él, para obedecer la palabra, y la obediencia es el canal de nuestras bendiciones, como dice Deuteronomio 28, versículos del 1 al 10, y principalmente del 1 al 2, y principalmente porque sin santidad nadie verá al Señor. Si bien es cierto, la disciplina no nos produce gozo en el momento, pero su futuro es que nos va a dar frutos apacibles de paz, frutos apacibles de justicia, y con la justicia vienen las bendiciones. En Mateo capítulo 6, versículo 33, la palabra de Dios dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán dadas por añadidura. De tal manera que la disciplina debería ser motivo de nuestro agradecimiento, de nuestra veneración, de nuestra honra, de nuestra reverencia, y deberíamos ejercitarnos en ella, amarla, responder rápidamente a ella, y no poner resistencia ni rebelarnos cuando el Señor nos quiera corregir. Como vemos en Proverbios 9:7, la corrección para el que es escarnecedor, necio, burlador, no sirve para nada. Más bien produce todo lo contrario. En lugar de que la acepte, en lugar de que le agrade, va a rechazarla, va a hacer burla de ella, va a ser objeto nos va a ser objeto de su burla, de su necedad, incluso de sus malas palabras, de sus malas respuestas. Pero si somos sabios, la corrección nos hará mucho más sabios, nos enseñará y aumentará nuestra sabiduría, es decir, nuestra obediencia a la palabra de Dios, y nuestra obediencia a la palabra de Dios aumentará nuestras bendiciones. El que no recibe la corrección se hace daño a sí mismo, porque se está cerrando la puerta para las bendiciones de Dios, porque el objetivo de la corrección es que nosotros enderecemos nuestros caminos hacia los planes que Dios tiene para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Eso quiere decir sus planes de bendición para cada uno de nosotros, para llevar nuestra vida en aumento como la luz de la aurora, tal como nos enseña Jeremías 29:11 y Proverbios 4:18. Una cosa que es importante también es no solo nosotros somos corregidos y somos enseñados, también es nuestra responsabilidad corregir y enseñar a los nuestros, de tal manera que si alguno no quiere recibir esa corrección, esa enseñanza, no discutamos ni compartamos con él, con el que no quiere aprender. Dios se va a encargar de que la corrección o la disciplina de él tenga efecto. Lo único es que obviamente la cuestión, esa corrección va a ser más seria de la que nosotros podríamos hacerle. Y la otra cuestión que nos dice también en Proverbios 9:9 es que compartamos con los sabios,
porque eso nos hará más sabio a cada uno de nosotros, nos enseñará y aumentará nuestro saber, nuestra sabiduría, nuestra obediencia a la palabra, nuestro caminar en el Señor, y obviamente eso nos lleva o nos acerca a una vida más plena, a una vida más bendecida, a una vida más en victoria, a una vida más en bienestar. La corrección es para nuestro bien, la corrección nunca es para nuestro mal. Dios nunca quiere nuestro mal. Dios, como Padre amoroso, siempre va a querer nuestro bien, y la corrección es parte de ese querer nuestro bien. La palabra dice en Proverbios en el Salmo 119, 59, dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Y eso es también no solo resultado de un autoexamen, sino puede ser también como resultado de la corrección del Señor. La corrección del Señor me hace volver a sus caminos, y al volver a sus caminos me hace volver a sus caminos de bendición, a sus caminos de bienestar. De tal manera que necesitamos aprender a amar la corrección. Generalmente el viejo hombre se resiste a la corrección. La vieja lo que nos queda todavía en nuestro corazón de la vieja naturaleza se resiste, se rebela contra la corrección, pero necesitamos cambiar ese patrón de pensamiento, como dice la palabra en 2 Corintios 10, versículos del 4 al 5, que tenemos armas espirituales para destruir todas esas fortalezas, argumentos y altiveces que se oponen al conocimiento de Dios, y que se oponen a que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esas fortalezas, argumentos y altiveces son el resultado de la obra de las tinieblas en nuestra alma cuando estábamos viviendo la vieja manera de vivir, cuando estábamos viviendo sin Cristo. Y la palabra de Dios nos dice que nos renovemos en nuestro entendimiento para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, de tal manera que rechazar la corrección que Dios trae a nuestras vidas a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, a través de personas sabias, es rechazar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestras vidas. Muy bien. Con eso hemos llegado al final de esta perla de la palabra, no sin antes recordarle: necesitamos aprender a amar la corrección de Dios en todas sus formas. La corrección por la palabra, la corrección por el Espíritu, la corrección por personas sabias, y aún la corrección por las consecuencias de nuestras acciones, para enderezar nuestros caminos y volver al camino de las bendiciones del Señor. Muy bien, muchísimas gracias por conectarse, que tengan una bendecida noche, que Dios les bendiga abundantemente, y si Dios lo permite, el día de mañana temprano nos volvemos a conectar para otra perla de la palabra. Un abrazo para cada uno.